Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy día el webinar tratará sobre la tasa de interés y sus conversiones. Vamos a pasarles el link para que ustedes puedan descargar el archivo que vamos a trabajar. A ver. Bien, ahí está. En ese link está el archivo que vamos a trabajar hoy. Vayan descargándolo. Como dije, el tema es la tasa de interés y sus conversiones. Evidentemente, las conversiones que se necesitan hacer considerando la forma de cálculo que hay acá en el Perú, conversiones para calcular los intereses, ¿no? Recordemos que en Perú la tasa de interés que se debe publicar e informar es la TEA, la tasa efectiva anual. Por lo tanto, al ser una tasa que implícitamente considera más de una capitalización de intereses, entonces ya las fórmulas que se tienen que emplear pasan por usar los exponenciales. Si fuera una tasa nominal, es más sencillo, porque las tasas nominales las podemos pues, multiplicar y dividir, pero las efectivas ya no. Y en Perú, la tasa que se informa es la efectiva, por lo tanto ya las fórmulas tienen que reflejar ese efecto capitalizatorio. Vayan descargando el link, les diré el archivo del link que les he pasado. Yo tengo acá la plantilla, la muestro. El tema es la tasa de interés y sus conversiones. Hay varias hojas, tengo ahí varios ejercicios. Si es posible dentro del tiempo que tenemos, pues los desarrollaremos todos, ojalá se pueda. Si no, avanzaremos hasta donde sea posible. Bien, voy hablando sobre la parte de los conceptos mientras terminan de descargar. Entonces, el tema es la tasa de interés y sus conversiones. Ahora, ¿qué cosa es la tasa de interés? La tasa de interés representa el cambio del valor del dinero expresado como la variación porcentual de dicho dinero en un periodo de tiempo determinado. La tasa de interés entonces lo que refleja es la variación porcentual que ha sufrido un capital en un periodo de tiempo establecido. Si se efectúa un depósito en una institución financiera o se realiza una inversión, la tasa de interés representará el porcentaje de intereses que se obtendrá como remuneración del mismo en el periodo de tiempo pactado. Por otro lado, si se solicita un préstamo, la tasa de interés representará el porcentaje de interés que se pagará por obtener dicho préstamo en el plazo negociado. Se puede decir entonces que la tasa de interés es el precio a pagar por obtener dinero, por usar el dinero, es el precio del dinero. En el Perú, las instituciones financieras deben informar a sus clientes y público en general la tasa de interés efectiva expresada en términos anuales, la tasa de interés efectiva expresada en términos anuales, TEA, y con base de 360 días. Y a partir de esta tasa se deben realizar los cálculos que correspondan para determinar los intereses de los diferentes productos financieros. ¿Cómo se forma la tasa de interés? ¿Cómo se establece la tasa de interés? ¿Cómo la institución financiera la fija? ¿Cuáles son los criterios que tiene en consideración? Básicamente son tres. La institución financiera fija la tasa de interés, que por cierto es
libre, en el mercado las tasas de interés son libres, es decir, hay competencia para establecerse, pero la institución financiera tiene básicamente tres criterios en consideración. La primera es cuánto le cuesta obtener el dinero. Ya sabemos que el banco primero capta dinero a través de las modalidades de depósito de cuentas corrientes, ahorros, plazo. Entonces, por un lado tiene que ver cuánto le cuesta obtener el dinero. El otro criterio es cuál es el margen que necesita tener entre la tasa que va a cobrar y ese costo que le representa obtener el dinero. De tal manera que ese margen multiplicado por el volumen de intermediación permita cubrir sus costos y le deje una rentabilidad. Y un tercer elemento que siempre está implícito en la tasa es el efecto de la inflación, que gracias a Dios en nuestro medio tiene un peso bajo, la inflación es baja. Ahora, la tasa de interés que paga también tiene cierta relación con la tasa de interés que se va a cobrar, ¿no? Es decir, como que hay también una relación. Si sabemos que no se puede cobrar mucho, entonces evidentemente captar el dinero tiene que tener para el banco un costo bajo. Entonces siempre hay una relación entre una y otra. Por último, el Banco Central de Reserva, de alguna manera, al ser la tasa de referencia, también tiene alguna incidencia sobre la tasa que representa el costo de captar dinero. En nuestro medio se utilizan diversos tipos de tasas de interés, dentro de las que destacan, bien, la tasa nominal. La tasa nominal es aquella que asume una sola capitalización durante el plazo de la operación, al final. La tasa efectiva es aquella que asume más de una capitalización durante el plazo de la operación, y esa capitalización la fija la entidad financiera. Ambas tasas se fijan habitualmente en términos porcentuales anuales. Y en el Perú, la base es un año de 360 para fijarlas. La TIP-MN y la TIP-MEX son dos tasas de interés promedio ponderado que la Superintendencia de Banca y Seguros publica en función a la información que le envían los bancos. Presenta cuál es la tasa promedio que pagan los bancos por los depósitos en soles y por los depósitos en dólares. Es un promedio ponderado, es decir, toma en cuenta el peso, el tamaño de cada banco. Y ahí están metidas todas las modalidades, cuentas corrientes, plazo y ahorros. La TAM y TAMEX también es una tasa promedio ponderada, pero de los préstamos. TAM en soles, TAMEX en dólares. Y también es el costo de los créditos y ahí está todo. Sobregiro, las tarjetas de crédito, los créditos personales, los créditos hipotecarios, los créditos empresariales. Todo está ahí promediado y también considerando el peso de cada banco. La TREA y la TCA son dos tasas que también, en este caso, las establece la institución financiera. La TREA es tasa de rendimiento efectivo anual y la TCA, tasa de costo efectivo anual. La primera, lo que le indica al cliente es cuál es el rendimiento efectivo de su depósito, deducido las comisiones que eventualmente pagará. Si no paga comisiones, entonces la TEA es igual a la TREA. Generalmente, las cuentas de ahorro están afectadas por comisiones de diversos tipos, por mantenimientos de cuenta, por retiros en cajeros, por retiros en ventanilla, etc. Entonces, la TREA será menor que la TEA. La TCA es la tasa de costo efectivo anual y es la tasa de costo total por obtener un crédito. Esa tasa incluye la TEA, que son únicamente intereses, y a eso se le agregan los otros costos como son los seguros de desgravamen del bien y los
portes, que son los gastos de envío del estado de cuenta físico al cliente. Entonces, todos esos costos más los intereses elevan el costo del crédito y esa tasa final se denomina TCA. Esa TCA, por lo tanto, es más alta que la TEA. La tasa interbancaria es la tasa de la cual los bancos se prestan dinero. La tasa de referencia es esta tasa que indiqué que fija el Banco Central de Reserva para que los bancos presten por debajo de esa tasa de referencia, se presten dinero entre sí. Entonces, de alguna manera, ahí hay cierta incidencia sobre las otras tasas que los bancos tienen, que son la pasiva y la activa, ¿no? Porque si a la cual entre ellos más o menos tiene que estar en relación a esta tasa de referencia, de alguna manera ya se está fijando el costo del dinero. La tasa de interés legal es aquella que se aplica a las operaciones donde no se ha fijado ninguna tasa y entonces hay que reconocer, pues, el valor del dinero en el tiempo en una operación. No se fijó ninguna tasa de interés, la tasa de interés legal es la que se utiliza. Esa la fija el Banco Central de Reserva. Y ahí hay dos: la tasa de interés legal laboral, que sirve para los temas de sueldos y salarios, y la tasa de interés legal pura. Esa tasa de interés es equivalente a la TIP-MN, es decir, es, digamos, en sí igual al promedio ponderado del costo, o no, el costo, digamos, de los depósitos en moneda nacional, ¿no? Esto visto desde el punto de vista del banco, ¿no? Y por último, la tasa de interés moratorio. Cuando en un crédito se excede de la fecha de vencimiento, entonces se cobran dos intereses. El interés compensatorio, el tiempo sigue transcurriendo, es decir, se siguen generando intereses, y el interés moratorio, por haber entrado en vencido. Los dos intereses se cobran, el compensatorio y el moratorio. Bien, vamos ahora a ver cuáles son las fórmulas generales, siguiente hoja, para calcular la tasa de interés. Aquí vamos a separar en dos las operaciones de un solo pago y las operaciones de series de pagos. Para las operaciones de un solo pago, la fórmula es muy sencilla: capital final menos capital inicial entre capital inicial. Y esta fórmula arroja un porcentaje, y ese porcentaje es una tasa que estará en el periodo de la operación. Si la operación es a 90 días, la tasa resultante será de 90 días. Si la operación es a 180 días, la tasa resultante será una de 180 días. La fórmula de abajo nos permite calcular la tasa de interés cuando tenemos operaciones de series de pagos en situaciones, como normalmente es acá en Perú, no periódicas. Estoy poniendo esta fórmula porque esta no es la típica fórmula de la TIR, porque ya hemos dicho en anteriores oportunidades, y lo repito ahora, que los bancos en Perú calculan los intereses entre una fecha y otra considerando el número de días exactos que tiene cada mes. Enero 31 días, febrero 28, marzo 31, abril 30, etc. Entonces, si nosotros tomamos un crédito y lo pagamos todos los días 15 de cada mes, entre 15 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 15 de abril, 15 de mayo, no habrán la misma cantidad de días. Entonces, la fórmula típica que calcula la TIR periódica no sirve. Esta es la fórmula que sí se aplicaría más a nuestra realidad, aquella que calcula la tasa en una situación de periodos de tiempo distintos, es decir, no periódicos. Bien, ahí están para que ustedes la conozcan. ¿Cuáles son las fórmulas que necesitamos conocer y cuáles son las conversiones habituales que se utilizarán? La primera es la conversión de tasa nominal a tasa efectiva.
y lo inverso, de tasa efectiva a tasa nominal. ¿En qué casos se utilizan estas conversiones? Miren, la primera se utilizaría si el banco fija como tasa a informar y a publicar la nominal y utiliza el régimen de interés compuesto. Entonces esa primera conversión sí se utilizaría. Pero en el Perú, hace mucho tiempo, ya los bancos informan la tasa efectiva y anual. Por lo tanto, ya esa conversión pues no se utilizaría. Más bien se utilizaría la inversa, de tasa efectiva a tasa nominal, porque por ahí hay un banco que calcula los intereses compuestos usando el método de la tasa nominal y utiliza esta fórmula para convertir la TEA que publica en una tasa nominal y con esa tasa nominal liquida los intereses en función a la capitalización que hay establecido. Bien, en estas fórmulas, I minúscula es la tasa efectiva, J minúscula es la tasa nominal, M minúscula es la frecuencia o periodo de capitalización de intereses y N minúscula es el número de periodos de capitalización. La M, para calcularla con facilidad, la debemos asociar a la J y la N la debemos asociar a la I minúscula. En un instante veremos el ejemplo. El otro modo de calcular los intereses compuestos en Perú es a través de la tasa efectiva equivalente. ¿Cómo calculamos esa tasa efectiva equivalente? Con la conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva. ¿En qué caso se aplicaría esta fórmula? Por ejemplo, tomo un crédito y lo voy a pagar a los 90 días. El banco me informa la tasa efectiva anual, no me da la tasa de los 90 días. ¿Cómo hago para calcular los intereses que pagaré? Convierto la tasa efectiva anual a una tasa efectiva equivalente de 90 días usando esta fórmula. Aplico la tasa resultante al capital y esos serán los intereses. En esta fórmula, I de Q es la tasa equivalente que queremos calcular y la tasa conocida. En Perú será la TEA. A es el periodo en días de la tasa que quiero calcular. Digamos, si la operación es a 90 días, A será 90. Y B es el periodo en días de la tasa conocida. Si normalmente es la TEA, entonces, como la TEA es una tasa anual, B será 360. Bien. Luego tenemos la siguiente conversión. Y la siguiente conversión es de tasa vencida a tasa adelantada. ¿En qué caso se utiliza esta conversión? Muy común en las operaciones de descuento de letras, pagarés y facturas, porque en esas operaciones los intereses se cobran y se liquidan y se cobran al inicio del plazo de la operación. Cada vez que en una operación haya que liquidar los intereses de forma anticipada, hay que convertir la tasa de interés, que por defecto es una tasa vencida, en un equivalente adelantada para el plazo de la operación. La otra conversión es lo inverso. Si yo puedo convertir una tasa vencida en adelantada, puedo convertir una adelantada en vencida. Es el proceso inverso. Es más difícil encontrar esa versión porque normalmente primero calculamos los intereses compuestos y lo que sale, eso es lo que se cobra. La otra conversión, para hacerla, pues necesito tener la tasa adelantada y luego hallar la vencida, ¿no? Eso no es común verlo. Por último, las dos últimas tienen que ver con el tema de la inflación. Como sabemos, la inflación lo que hace es disminuye nuestro poder adquisitivo, nos perjudica. Entonces, si nosotros hemos hecho un depósito a plazo y hemos obtenido una buena tasa, digamos 7% anual, y dejamos nuestro depósito por año y estamos felices porque hemos ganado una buena tasa, pero en el año hubo inflación, entonces esa tasa de rentabilidad se verá reducida. ¿A cuánto? Pues a la tasa real.
La tasa real viene a ser entonces aquella tasa que incluye el efecto negativo de la inflación y hace que la tasa resultante de nuestras inversiones se vea reducida. Esa tasa resultante, entonces, lo que estará reflejando es nuestro verdadero poder de compra, producto de nuestra inversión o de nuestro depósito. Si yo puedo convertir una tasa efectiva en real, puedo hacer lo inverso, convertir una tasa real en efectiva. Ok, entonces, estas son las conversiones típicas que nosotros podemos encontrar en los productos financieros que se manejan aquí en Perú. Ahora, ¿cómo nos ayuda Excel? Siguiente hoja, funciones. Excel tiene funciones, primero, para calcular la tasa de interés. Es bueno saberlo. Y ahí tenemos la función RRI cuando las operaciones son de un solo pago. Es decir, esa función estaría pues resolviéndonos esta fórmula. La primera. Luego hay función para calcular la tasa de interés cuando la serie es periódica y uniforme. Función para calcular la tasa de interés cuando la serie es periódica, pero no uniforme. Habitualmente esa es una función para proyectos. Y función para calcular la tasa de interés cuando la serie es no periódica. A esa sí la podríamos usar para calcular pues la TCA. Porque ya hemos dicho, los pagos que se hacen por concepto de cuotas en los préstamos acá generalmente son no periódicos, si es que escogemos pagar la misma fecha de cada periodo. Bien, entonces hay 4 buenas funciones para calcular la tasa de interés. Con eso creo que es suficiente. Lo que no hay bueno es para las conversiones. Porque como las funciones de Excel trabajan sobre la lógica de la tasa nominal, no sobre la tasa efectiva, entonces únicamente hay 2 funciones de conversiones. Int efectivo que convierte una tasa nominal anual en una efectiva anual y tasa nominal que hace lo inverso, teniendo una tasa efectiva anual convertir a una tasa nominal anual. Estas 2 funciones, que es poco, hacen pues este trabajo. La primera haría de nominal a efectiva y la segunda de efectiva a nominal, pero con un pequeño detalle, que son limitadas, porque únicamente pueden hacer conversiones de tasas anuales. Es decir, si yo quisiera a partir de una tasa, por ejemplo, efectiva anual, calcular una nominal mensual, no pueden. O si yo a partir de una tasa nominal anual quiero una efectiva trimestral, tampoco pueden. Únicamente pueden hacer conversiones anuales. Bueno, para nosotros pues es insuficiente, ¿no? Y para el resto de conversiones no hay. ¿Qué queda? Pues usar las fórmulas. No queda otra opción. Bien, hasta acá la introducción de qué cosa es la tasa de interés, cómo calcularla, cuáles son las fórmulas y cuáles son las funciones que trae Excel y que nos ayudan, que como verán, para el cálculo de la tasa está perfecto, pero para las conversiones ahí sí es casi nada. Continúo entonces. Vamos ahora, después de las explicaciones, a los ejercicios. Vamos con el primero. Dice, se solicitó un crédito por 15.000 soles el 15 de mayo del 2018. Si el crédito se canceló el 20 de julio del 2018 con un total de 15.954 soles 43, determinar cuál fue la tasa de interés efectiva anual en la operación, es decir, cuál fue la TEA que el banco me cobró. ¿Listo? Vamos a empezar colocando los datos.
Espero me sigan. Iré lento para que lo puedan hacer. Empezamos colocando el crédito. El crédito, por cierto, es un valor P o BA. P para las fórmulas, capital inicial. BA, la nomenclatura que trae Excel, que significa valor actual, que es lo mismo que el capital inicial. 15.000. Luego tengo la fecha de operación. La fecha de operación se le llama la fecha en la que se inicia la operación. 15 del 5 del 18. A continuación tengo la fecha de pago en la que se pagó el préstamo. Y se pagó el 20 del 7 del 18. Por lo tanto, puedo por diferencia calcular el plazo. Y al restar las fechas voy a tener ese plazo en días. Resto la fecha de pago menos la fecha de operación. Le doy formato general. Y bueno, el plazo fue de 66 días. Por último, tengo el monto pagado. El monto pagado es el valor S o BF. S para las fórmulas es el capital final. BF para Excel, para las funciones de Excel, valor futuro, es el capital final. 15.954,43. Bien. Vamos a ponerle color aquí para resaltarlo. A esto también le vamos a poner color para resaltarlo. Puede ser este. Listo. Vamos a calcular la tasa de interés. Primer paso. Primer paso será el cálculo de la tasa del plazo de la operación. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con la fórmula. ¿Cuál? S menos P dividido entre P, porque es una operación de un solo pago. Bien. Entonces, la fórmula de la tasa es igual al valor final menos el valor presente, todo dividido entre el valor presente y expresado como un porcentaje. Voy a poner ahí a la vista la fórmula que voy a usar. Bien, ahora voy a calcularla. Paréntesis, valor final 15.954,43 menos valor inicial 15.000, todo dividido entre valor inicial 15.000 y expresado como un porcentaje. Ya la celda tiene ese formato. Bien, entonces 6.363 es la tasa de interés del plazo de la operación, es decir, de 66 días. Sin embargo, a nosotros nos piden la tasa anual. Entonces tengo que convertir esa tasa, que es por defecto del plazo de la operación, es decir, de 66 días, en un equivalente anual. ¿Cómo hago eso? Me voy a mis fórmulas y traigo aquella que convierte una tasa efectiva a otra tasa efectiva. Recuerden que la fórmula general lo que genera es una tasa efectiva, solo que está en el plazo de la operación. Por eso tengo que ahora pasarla a una anual. Listo. Esa es la fórmula que voy a usar. Ahora voy a poner acá abajo
Cálculo de la tasa efectiva anual. Y aquí voy a poner los valores de I, A y B. Empiezo. I, la tasa conocida, el 6.363 que he calculado. La A, el periodo en días de la tasa que busco. ¿Qué tasa busco? La anual. Entonces, 360. La B, el periodo en días de la tasa conocida. La tasa conocida es el 6.36. ¿Sí? ¿En qué periodo de tiempo está esa tasa? 36 días. Bien, recuerden que acá en mi hoja de fórmulas de conversiones está lo que estoy mencionando, ¿no? Y tasa efectiva conocida. A, periodo en días de la tasa que se desea calcular. B, periodo en días de la tasa conocida. Ok, entonces, una vez que tengo los valores, pues que voy a aplicar, hago mi cálculo. Paréntesis, 1 más I, cierro paréntesis, elevado alt 94, abro paréntesis, a la A sobre B. A es 360 sobre B. B es 66. Cierro paréntesis y a todo le resto 1. Aceptar. Mi tasa efectiva anual es 40%. Entonces, este crédito me ha costado una TEA, una tasa efectiva anual de 40%. Claro, no fue un año el plazo, pero estamos reflejando la tasa en términos anuales. ¿Y por qué lo hacemos? Porque para comparar cuánto me hubiera costado en otra institución financiera, si yo pregunto, me van a dar la TEA. Entonces necesito la TEA para poder hacer la comparación. Listo. Vamos a hacer el cálculo usando funciones. Y aquí, ¿cuál es la función que nos conviene? Pues vamos a nuestro cuadro de funciones y tenemos una muy buena tasa, que es una muy buena función para calcular la tasa, que es RRI. RRI calcula la tasa de interés en operaciones de un solo pago. Bien, primero voy a poner acá cálculo de la tasa efectiva. Observen que directo voy a calcular la tasa efectiva anual. Aquí he tenido que hacer un par de pasos, pero voy a simplificar el cálculo y directamente voy a usar pues RRI. Voy al menú, botón de función. Dentro marco la pestaña para seleccionar una categoría. Dentro de ese recuadro elijo el menú financiera. Dentro del menú financiera ubico RRI. Y entro. Leo. RRI devuelve la tasa de interés equivalente para el crecimiento de una inversión. Bueno, me calcula la tasa de interés, ¿no? No solo de una inversión, en este caso es de un crédito. Visto desde el punto de vista del banco es una inversión, pero en general, precisando en este caso es un crédito, pero me puede calcular la tasa. ¿Qué argumentos tiene? 3. El NPER, que es el plazo, el BA, que es el capital inicial, y el BF, que es el capital final. Si yo observo mis datos, tengo el capital inicial, sí, tengo el capital final, sí, y el NPER, el plazo, también lo tengo, pero lo tengo en días. Atención, si yo ingreso el número de periodos
como los tengo ahí, 66, entonces la tasa resultante será una tasa diaria. Lo voy a dejar ahí. Ingreso el valor actual, que es 15.000, ingreso el valor futuro, que es 15.954, y le doy a aceptar. Esa tasa resultante, 0.094% diaria. ¿Cómo sé que es diaria? Porque he ingresado un plazo expresado en días. Y eso yo lo sé. Claro, Excel no lo sabe, pero yo lo tengo que leer así. Bien, yo no quiero la tasa diaria, yo quiero la tasa anual. Entonces, este plazo lo tengo que expresar en años para que la tasa resultante pues sea la anual. ¿Y cómo expreso ese plazo en años? Lo divido entre 360. Al costado me sale 0.1833333. Ese es el valor del plazo expresado en años. Le doy a aceptar y entonces ahí tengo la tasa de interés anual, porque esa es la que buscaba. Entonces, RRI es una función rápida que me puede hacer la conversión de la tasa fácil porque yo modifico el plazo. Si yo el plazo, ejemplo, si yo en años, pues lo pongo dividido entre 30, es decir, el plazo en meses, entonces la tasa resultante es la tasa mensual. Bien, entonces yo puedo manejar la tasa, no necesito hacer la conversión de tasa. ¿Cómo? Modificando el número o la forma como presento el número de periodos. Lo dejo en 360 y el 40%. Voy rápidamente al chat para que me indique si es que hay alguna pregunta en este primer ejercicio. ¿Estamos bien? Ok. Continúo entonces. ¿Sí? Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, se abre una cuenta de ahorros en soles en una institución financiera que indica que la tasa de interés efectiva anual, TEA, que remunerará será de 2.5% y se sabe que para el cálculo de los intereses compuestos usa el método de la tasa nominal y capitalización diaria. Bien. Determinar la tasa nominal anual y la tasa nominal diaria correspondientes. ¿Por qué quisiéramos hacer esta conversión? Lo comenté al inicio. Hay por ahí una institución que calcula los intereses con la tasa nominal y hace lo que nosotros vamos a hacer, la conversión de la tasa efectiva a la tasa nominal. Listo. Veamos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la TEA, que es 2.5%. Tenemos la capitalización, que es diaria. Y eso es lo que tenemos. Ok. Con esta información vamos a calcular la tasa nominal anual y la tasa nominal diaria. Empecemos con las fórmulas. Vamos a calcular la TNA, tasa nominal anual. ¿Cómo? Vamos a nuestras fórmulas y traemos la fórmula que convierte una efectiva a nominal. Esta fórmula
La voy a traer y la voy a pegar aquí. Ya está. Ahora vamos a ver cuáles son los valores dentro de esa fórmula. Por un lado tenemos I, y la I es 250, la TEA. Por otro lado tenemos N. ¿Y qué cosa es N? El número de periodos. En este caso, dije hace un rato que la N la debemos asociar a la I minúscula y la M la debemos asociar a la J minúscula. Entonces, si yo sé que la capitalización es diaria y esta N es asociada a la I minúscula, ¿cuántos periodos de capitalización diaria hay en esta I que es anual? Es como preguntarse cuántos días hay en el año. 360. Vamos ahora con M minúscula. M minúscula es la frecuencia o periodo de capitalización de intereses. Y la M la vamos a asociar a la J. ¿Y cuál es la J que estoy buscando? Un anual también. Entonces, si la capitalización es diaria, ¿cuántos periodos de capitalización diaria habrían en esta J que vamos a calcular que es anual? Pues 360 también. Listo. Entonces, esos son los valores que tenemos. Ahora vamos a calcular la tasa nominal anual. Simplemente aplicando la fórmula. Doble paréntesis, 1 más I, cierro paréntesis, elevado a la 1 sobre N, 1 sobre N, cierro paréntesis, resto 1, cierro otro paréntesis, y todo lo multiplico por M. M. ¿Listo? Entonces, mi tasa nominal anual es 2.4693. Una vez que tengo la tasa nominal anual, ahora voy a calcular la tasa nominal diaria. Y eso es muy fácil, porque ya sabemos que cuando entra al mundo de las nominales se pueden multiplicar y dividir. De modo que si yo quiero la tasa nominal diaria, lo único que tengo que hacer es dividir la tasa nominal anual entre el número de días, que sería 360. Eso es lo único que tendría que hacer. Dividimos la tasa nominal anual entre 360 y entonces tenemos la tasa nominal diaria. Una vez que tengo esa tasa nominal diaria, esa será la tasa que se aplicará al capital. Se calculan los intereses y luego esos intereses se suman al capital porque la capitalización es diaria y para el siguiente periodo pues se volverá a aplicar al saldo capitalizado esa tasa nominal diaria para conseguir los intereses del siguiente periodo y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos este cálculo usando las funciones de Excel? Acá sí aplica la función tasa nominal, porque esta función convierte una tasa efectiva anual a una tasa nominal también anual. Y en este ejercicio, la tasa que me dan es una anual y la tasa que me piden es otra anual. Entonces, el cálculo usando función sería, vamos a calcular la TNA de frente
Y vamos a usar esta función, tasa nominal. Esa es la función que voy a usar. Ok, esta función está también en el menú financiera. Botón de función, menú financiera, bajo hasta encontrar la función tasa nominal. Esta función solamente tiene dos argumentos, es muy fácil. Tasa effect, ahí ingreso la tasa efectiva conocida. Num per año, dice, es el número de periodos compuestos por año. Bueno, si la capitalización es diaria, ¿cuántos periodos de capitalización diaria habrán en el año? Eso es lo que tengo que poner ahí. Ok, como tasa efectiva colocaré el 250, que es el dato que me dan, y como la capitalización es diaria y la tasa que voy a calcular también es anual, además acá me lo indica, número de periodos por año, hay 360 días en el año, aceptada. Y entonces obtengo, pues, tasa que calculamos acá con la fórmula. Evidentemente, si quisiera la diaria, simplemente divido. No hay función para eso. Para completar estas dos primeras conversiones, voy a hacer la conversión a la inversa. Repito, no es frecuente, pero como ya hice la conversión de efectiva a nominal, ¿cómo sería la conversión si tuviera la nominal y necesito la efectiva? Acá al costado. Lo voy a hacer. Ahí. La fórmula que tendría que usar sería la primera, aquella que convierte una tasa J en una tasa I, es decir, de nominal a efectiva. ¿Cuáles serían los valores de J, M y N? Los voy a colocar acá. J, M y N. Bien, entonces, J sería la tasa que conozco. Y la tasa que conozco sería este 2.4693, que vendría a ser el dato. M es la frecuencia de capitalización. Como capitaliza diario, la M está asociada a la J. Entonces, como tengo una J que es anual y capitaliza diario, pues M sería 360. Y la N está asociada a la I. Busco. ¿Y qué I busco? Busco la TEA. Como es anual y la capitalización es diaria, también sería 360. Entonces, estos valores que tengo aquí son los que voy a utilizar. Paréntesis, 1 más J dividido entre M. Cierro paréntesis, todo elevado a la N. Y resto 1. Entonces tendría la TEA. Que bueno, nosotros sabíamos que era 250, ¿no? Tenía que salir 250. Si quiero usar funciones, pues sería int efectivo, que es la otra que hay, y punto, no hay más. Entonces ahora usaré int efectivo. Entro al menú financiera y selecciono int efectivo. Al igual que la otra, solamente tiene dos argumentos. Esta vez la tasa nominal y el número de periodos por año. La tasa nominal
sería el dato conocido. Cualquiera de estas, ¿verdad? Y el número de periodos por año sería 360 porque la capitalización es diaria. Ok. Para terminar con este cálculo, voy a hacer una pequeña variante. Voy a suponer que la tasa que me piden no sea la anual, porque aquí el cálculo es muy fácil. Tengo un anual, quiero otra anual. Voy a suponer que tengo un anual, pero me piden una trimestral. Atención sobre los cambios que voy a hacer. Tengo una TA que capitaliza diario. Quiero una TNT, una tasa nominal trimestral. Bien. ¿Cuáles son los valores entonces? La I es la tasa conocida, 250. La N es el número de periodos de capitalización y la N está asociada a la I. Ok. Si capitaliza diariamente y la I que tengo es un anual, ¿cuántos periodos de capitalización diaria hay en esa I? 360. La M está asociada a la J. Si la capitalización es diaria y la J que busco es una trimestral, ¿cuántos periodos de capitalización diarios hay en un trimestre? 90. Y automáticamente encontramos la tasa nominal trimestral. Dividiríamos no entre 360, sino entre 90 para calcular la diaria. Eso sí, tasa nominal ya no aplica. No nos sirve porque hemos calculado una trimestral y esa función tasa nominal solo puede calcular nominales anuales. Así que en este caso no se puede usar más que la fórmula al lado derecho. Ya se recalculó todo, porque a partir de la tasa, que esta sería mi tasa nominal trimestral, no, mi tasa efectiva, vamos a ver qué salió acá. Acá voy a convertir esta J, que es una nominal trimestral, en una TEA, Bien. La tasa nominal, la que he calculado. La M es la frecuencia de capitalización. Como capitaliza diariamente, la M está asociada a la J. Si la J que tengo aquí es una trimestral, ¿cuántos periodos de capitalización trimestral hay en esa J? Es como preguntarme cuántos días hay en esa tasa que es trimestral. 90. Y la N es el número de periodos de capitalización. Y la N está asociada a la I. Como la I que busco es la anual y la capitalización es diaria, me pregunto cuántos periodos diarios hay en un año. 360. Bien. Y entonces me calcula la TEA. Esta función ya no aplica. Bien. Entonces, hemos hecho las conversiones de tasa nominal a tasa efectiva. Primero de anual a anual. Y luego hemos hecho la variante. ¿Qué pasa si no necesitamos una anual? Si no necesitamos una en otro periodo. Entonces, inmediatamente los valores, en este caso, de M fueron los que cambiaron. ¿Sí? Ok. Un ejercicio más, por favor. Ya, Madeleine. Vamos a hacer uno más.
Lo tengo que hacer un poco rápido porque quiero respetar la hora. Y bueno, tendría que haber ido un poquitito más rápido para hacer más, ¿no? Pero bueno, voy a regresar es como estaba. Bueno, ni lo voy a tocar, lo voy a dejar ahí para no gastar más tiempo. Voy al ejercicio 3. Dice, se abrió un depósito a plazo fijo por 540 días. Si la institución financiera remunerará una tasa efectiva anual de 5.25%, determinar cuál será la tasa efectiva que se aplicará al capital para calcular los intereses de dicho plazo. A ver, yo abro un depósito a 540 días. 540 días no es un año. Sin embargo, la institución financiera no me da la tasa de 540 días. La tasa que está obligada a darme es la TEA. Y me dice que la TEA es 5.25. Pero yo no puedo aplicar esa tasa al capital, porque esa tasa es anual y yo he escogido un plazo de 540 días. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que convertir esa tasa, que es una tasa efectiva anual, a una tasa efectiva ajustada al plazo de mi operación, que es 540 días. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Una conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva. Simplemente estamos ajustando la tasa al plazo de la operación para poder aplicarla al capital. Ok, ¿qué datos tenemos? Tenemos el plazo, que es 540 días. Tenemos la tasa efectiva anual, que es 5.25%. Entonces, las características de mi operación es un plazo de 540 días, pero una tasa anual. Yo no puedo trabajar con esa tasa anual, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ajustar al plazo de mi operación. ¿Cómo? Con un cálculo de la tasa efectiva equivalente a 540 días, porque ese es el plazo de mi operación. ¿Cómo hago eso? No hay función, únicamente fórmulas. Conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva. Jalo esta fórmula y me la llevo al ejercicio 3. Por ahí la pongo. Ya está. Ahora, ¿cuáles son los valores que yo debo llenar aquí? La I minúscula, la A minúscula y la B minúscula. La I minúscula es la tasa conocida. ¿Cuál es la tasa conocida? El 5.25. La A minúscula es el periodo en días, la tasa que quiero calcular. ¿Qué tasa quiero calcular? Quiero calcular una tasa equivalente de 540 días. La B minúscula es el periodo en días de la tasa conocida. ¿Cuál es la tasa conocida? La TEA. Como es anual, 360. Entonces, con estos valores, yo voy a aplicar la fórmula. Hago 1 más I, 1 más 5.25, cierro paréntesis, todo elevado, abro paréntesis, a la A sobre B. A sobre B. Cierro paréntesis y resto 1. Mi tasa efectiva equivalente para 540 días es 7.9775. Supongamos, no lo dice, pero supongamos que el capital que yo he
depositado a este plazo fijo sean 85.000 soles. ¿Cómo calculo los intereses de todo el plazo de la operación? Fácil, porque tengo el capital que es 85.000 y tengo la tasa efectiva equivalente al plazo de la operación. Multiplico y ya está. Tendría los intereses compuestos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve esta conversión? Finalmente, pues para calcular los intereses. En este caso, de un depósito a plazo fijo, el monto que sea, pero ya tengo la tasa del plazo de la operación. La aplico a ese capital y entonces obtendré los intereses que me van a remunerar. Listo. Uno más, como me pidieron, por favor, y ahí lo dejaré. Voy al chat por última vez. Ok, amigos. Para webinars anteriores, entonces tomaré en cuenta que ya hemos hecho las conversiones de tasa nominal a tasa efectiva, de tasa efectiva a tasa nominal, de tasa efectiva a otra tasa efectiva, y me concentraré entonces en las dos que nos han faltado, de tasa efectiva vencida a tasa efectiva adelantada, que es útil, pero hay que darle contexto, hay que ver en qué casos hay que hacer una operación de depósito a plazo fijo, porque hay cajas municipales que pagan los intereses adelantados, entonces hay que hacer un ejercicio así, y también hay operaciones de descuentos, entonces hay que hacer una operación así de descuento también. Por ahora lo dejaremos ahí. Les agradezco su atención y bueno, gracias André, no hay de qué. Y me despediré. Buenas noches a todos y muchas gracias. Y practiquen, pues. Vuelvan a hacer estos cálculos, ¿no? Revisen el material. Y bueno. Hasta la próxima. Ok, que descansen. Nos vemos para la siguiente. Chao.